¿Lo puedes compartir vos? Ahí, profe, ¿me hace cojos? No, no es necesario. Ok. Bueno. ¿Se ve, profe? Sí. Bueno, nosotros lo planteamos hasta acá. Por ahí, si algún compañero quiere agregar algo más, bienvenido sea. Nosotros tenemos un poco más completo, che. Si por ahí capaz sirve. O sea, Bueno, Bueno, vemos miramos el a ver, tuyo. esperen. Ustedes plantearon aunque sean las llamadas de módulos que tienen inicializar, apertura, proceso, corte y final. Bien, o sea, por lo menos las llamadas iniciales están bien y después en proceso, de allí llaman a Acumular. acumular. Estoy viendo acá en el pseudocódigo exactamente. ¿Y cuál estaría faltando ahí? ¿Cuál estaría faltando? En proceso. ¿A quién más llama proceso? A corte. A A corte. corte. O sea que habría que bajar un nivel corte. Claro, está. Y dentro de corte estamos llamando acá el costo Sí. y no se llama a imprimir directamente, sino No. que se llama a uno que es imprimo. Claro. Y ese módulo llama a imprimir. Eso deberían ustedes corregir. ¿Cómo? Llamo, o sea, nos llama directamente a, ¿cómo es? A imprimir, llama imprimo. Y ese Y ese módulo llama llama a a imprimir. Exactamente. Ah, ok. yo tengo Profe, también para agregar está el módulo preexistente buscar. Exactamente. Están faltando un leer en proceso, ¿sí? Y, y un leer en el módulo principal. O sea, es el mismo leer. Leer sería no fallas, que se debe leer desde el main y desde el proceso. Y está faltando un buscar dentro de la rutina corte. Eso sería. De los preexistentes son esos. A ver, un buscar en la rutina corte y dos leer. El primer leer, ¿cuál era, profe? El primer leer, o sea, es un solo leer que es leer no fallas, que se debe llamar desde proceso y desde el módulo principal. Ok, bueno, Mica, no sé si vos estás tocando porque yo no toco más porque se nos completó. Hay que nos muestre el de Jorge. Ahí cómo hizo él. Bueno, a Ahí, ver, Jorge, si puedes hago stop. compartir ahora. Muy bien. Entonces, genial, no llegamos a terminar igual. Perfecto, pero recuerden, está obviamente más completo, pero mencionar en líneas generales, lo primero que hay que buscar son las llamadas y los módulos, ¿sí? Entonces, en principal está bien leer no fallas, pero es el mismo módulo el que se está utilizando en procesos, desde proceso. Claro, sería leer nomás. No, es leer no fallas, tal como lo tenés ahí expresado arriba. Ajá. Pero después tenés que tratar de buscarle la manera a ver si se puede, Eso. la llamada. ¿Sí? Eso, porque con corte también teníamos dos veces y no sabíamos qué hacer, tipo, nosotros lo volvimos a poner acá abajo porque como en el principal llama corte, pero dentro del proceso también lo llamaba corte y no sé si se puede hacer una flechita No, acá. y lo que hay que hacer es ubicarlo en el nivel más bajo en donde se lo llama y ahí tratar de estirar la invocación hasta ese nivel. O sea, Es una cuestión de orden más que nada, más que otra, de organización, más que otra cosa. O sea, el corte de acá arriba, por ejemplo, no iría directamente al de acá abajo. Exactamente. Perfecto. Claro, porque encima es como que le pasaban parámetros distintos.
A ver, como tanto en la disciplina de diseño estructurado como en la disciplina de diseño orientado a objetos, se intenta hacer reutilización de código, ¿sí? Claro, Y obviamente cuanto más estás reutilizando un módulo, mejor. claro. Está buenísimo eso. Y bueno, lo mismo ahí con leernos fallos, ¿está? Y buscar también debería ser buscar, eh, buscar falla, ¿está? Ajá. También, sí. Pero con respecto a eso, yo en general no. A ver, lo que hacemos es tratar de que sea consistente, ¿sí? Nosotros en general no exigimos, está mucho mejor si lo hacen como preexistente, así como hicieron imprimir, el imprimir de abajo ahí. Eh, pero tampoco es algo que les exijamos demasiado y más porque nosotros no estamos pudiendo llegar a un nivel muy detallado en lo que es diseño estructural. Pero sí es verdad, es preexistente. Es preexistente y como ellos lo marcaron, tienen que poner todos los preexistentes de la misma manera. Y lo otro, sí, ahí está imprimo, perfecto. Genial. Después, leer desaparecería entonces y iría directamente al de no fallas, ¿no es cierto? Claro, eso te conviene meterlo en el medio, pero después en todo caso lo terminás Ok. de arreglar. Lo que sí, a ver, exactamente, sí, eso se nos pasó y creo que también, no sé, bueno, me acuerdo, estaría dentro de corte y dentro de principal. Es decir, lo llaman desde ahí. Sí. Bueno, pero por lo menos tienen una herramienta que es, va, no es case, es un diagramador más. Profe, Sí. si los parámetros, las variables son globales, ¿nos aclara siempre o a veces está implícito? En general se les aclara si no preguntan, ¿sí? Ujú. En lo interpretamos que podía llegar a ser así global, ¿Cuál? que podían ser globales, digamos. ¿Cuál de Todas ellas? eran todas eran generalmente entrada-salida en todos los módulos, digamos. No. Pero en este caso no había demasiada global, o creo que no hay ninguna global. No, como hacía la inicialización esa y después casi todos los módulos trabajaban con las mismas, por eso nomás tenía la duda. Bueno, pero para. Ahí está diciendo algo que es correcto y algo errado. El tema es, fíjate que para inicializar, vos estás haciendo inicializar y ocupás la variable sin pasarla por parámetro, o la estás pasando por parámetro. Para inicializar le está pasando, sí. Entonces, como vos decís, son variables de entrada-salida, pero las tengo que pasar porque si no, no las podría ver de otra manera dentro de inicializar. ¿Está? Entonces, eso Sí. ya te está indicando que no son variables globales, porque si no, directamente, o por lo No menos tendrían alcance. exactamente, no la podría, si no la tendría que utilizar directamente sin pasarla por parámetro. ¿Se entiende? Claro, ya, no, está bien, Profe, los se registros se dan entiende. por entendido que son globales, ¿no? Sí. Profe, por ejemplo, de final a cerrar, yo le puse como que le pasaba los archivos como parámetro, pero no sé, eso no sería, ¿no? Y ahí sería la misma cuestión que con buscar, se le pone cerrar tal archivo. Ah, ok. Entonces no le paso nada como parámetro, le pongo cerrar nomás y... No, pero digamos que si vos buscas un enfoque de, a ver, para cerrar no le pasas nada, es una invocación, ¿eh? Puede ser que si vos si vos decís, bueno, el cerrar es un módulo genérico, bueno, ok, perfecto. Pero si vos ya vas a poner cerrar tal archivo, entonces no le pasas nada. Dale, perfecto.
Eso es lo que habíamos mencionado en algún momento, que en general el autor de esto trataba de manera diferente las aperturas de diferentes aperturas, cierre, grabaciones, lecturas de diferentes archivos, ¿sí? O sea que ponía como un módulo distinto. Por eso lo seguíamos utilizando así nada más. Bueno, nada. En general, aparentemente el diagrama con estas correcciones está bien. Ahí detecto un error, a ver si ustedes pueden verlo. Faltan, profe, los condicionales también. Bueno, los condicionales podrían faltar. ¿En dónde hay? El proceso. En proceso. ¿Y qué más está faltando en proceso? El cal costo puede ir en corte también, ¿no? Cal costo está dentro del corte también. Sí. Una iteración creo que falta en proceso. Exacto. Después va a tener que buscarle la manera de acomodarlo. No, es una locura. Sí. Profe, cuando principal llama a corte y también proceso llama a corte, o sea, corte, ¿qué nivel de jerarquía se le da entonces? ¿Queda en segundo o en tercer plano? No, queda donde lo puso él. Sí, o sea, siempre tiene que estar abajo del último que lo usa. ¿Esa era tu pregunta o...? Sí, esa está bien. Perdón, ¿y cal costo quién era que me dijo? Yo. Vázquez. Pero cal costo, exacto, cal costo se está utilizando solo dentro de corte, no en el principal, ¿eh? Y claro, por eso adentro del corte. Exactamente, sí, así que ahí ese lo Buscar podemos también. ver directamente. Buscar también. Profe, otra pregunta. En el caso ahí de la rutina imprimo, el método preexistente, Sí. los parámetros sería que se le pasan, sería nombre F, total y total costo. O sea, ¿cómo lo especificamos así como flujo de datos nomás? A ver, imprimo. Para que ya se me confundió dónde lo pusieron. Nombre F, sí, está bien. Ahí se le pasa, ahí vos podrías identificar como título, ¿sí? O string, descripción, o si querés hacer como hacíamos en otro caso, poner un subtítulo, línea de total y después aclarar que es total general, gen y gen costo. Perfecto. ¿Está? Perfecto. Sí. Bueno, y lo que está faltando ahí sí que está mal en este, fíjense, eso no se confundan porque eso es, no hay lugar para la subjetividad. Tanto lo que estaban mencionando, creo que fue García o no sé quién, respecto de la estructura de decisión, que está faltando a nivel debajo de proceso, para llamar a acumular. Fíjense, acumular y no leer y corta, ¿sí? Ahí está, profe, justamente en esa parte de la decisión. Cuando ponemos el rombito y en ese caso salen 3 flechitas, ¿cómo especificamos que es el sí o el si no? ¿Escribimos en el lado nomás? Bueno, eso es básicamente imposible de especificar. Puede tener como varias interpretaciones. Lo que vos decís es que ahí hay una decisión, pero no hay una forma certera de decir todo esto va junto y todo esto por el otro lado, ¿me entendés? Claro. O sea, o es esto o es lo otro. Ahí ya es más interpretación Por eso simplemente son adornos, digamos. Saber que hay una decisión ahí y hasta cierto punto te puede ayudar. En el que es un poco más... y lo otro sí que se puede marcar es qué llamadas abarca. Eso es indiscutible. Pero quizás vos podrías juntar las llamadas en un vértice, digamos, y en el otro, para distinguirlos. ¿Sí? Todas las que son de un lado las pones en un vértice y todas las que salen por el otro en el otro vértice. Sí lo puedes hacer perfectamente eso con el tema de la iteración, que también va ahí. Va en... A ver, perdón, no. La iteración Está bien la iteración. Está bien la iteración que vaya a nivel de Principal. a nivel de principal. Sí.
Perfecto. Bueno, Ahí. para no entrar más en detalles sobre esto, me gustaría saber por ahí qué alcanzaron a detectar, aunque sea algún módulo sobre esto, y si vieron alguna oportunidad de mejora en algún módulo con respecto a la cohesión. Profe, esa es una duda que estuvimos mirando. En la rutina cal costo, cuando se le pasa el parámetro tot costo y costo F, ¿el costo F sería como un parámetro de salida o son dos parámetros de entrada? No, costo F es de entrada y tot costo es de salida. Pero Y estaría al revés. es de entrada a salida, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que está haciendo cal costo? Hacer un acumulador ahí, ¿no? Claro, sí. Está acumulando, entonces fíjate que por un lado tiene que traer el último valor y además tiene que devolverlo actualizado. En cambio, costo F no se actualiza ahí, por lo tanto debería ser de entrada nada más. Pero la ubicación, digamos, de cómo está Sí, escrito. por ahí uno convencionalmente suele poner primero los de entrada, digamos. Claro, sí, por eso mismo. Pero no es una regla estricta. Bien. Lo que pudimos hacer con los chicos, el único módulo que le pusimos el grado de cohesión fue el de acumular, que es temporal. Es inicializar, digo. Bueno, inicializar es temporal, bien. Apertura también es temporal. Y final también. Final es temporal. Acumular, ¿qué es? Funcional. Y funcional. Sí, tiene una línea, así que no puede. No hay mucha análisis allí. Cal costo. Funcional también, pero Funcional. Imprimo. funcional, eso. Funcional. ¿Sí? Bueno, y los más complejos, pero tampoco significa que tengan alguna, ¿cómo se llama?, cohesión estrafalaria o difícil de adivinar, sino más que de adivinar, de analizar, es el módulo principal, proceso y corte, ¿no? Entonces, el módulo principal para ustedes, ¿qué es? Va a estar dado por el de menor cohesión, ¿no? Bueno. El tema allí hay que hacer el siguiente análisis. Es verdad lo que decís, pero fíjense que todo contribuye a hacer qué. Todos los elementos contribuyen a hacer qué cosa. ¿El cálculo estadístico no era? ¿Cómo? A ver, ¿qué le decir? A generar la estadística de ocurrencias de falla en máquinas tragamonedas. Es bien específico. Pero eso. O sea que es funcional. No hay nada acá afuera. A ver, el análisis que tienen que hacer a nivel global acá es en este módulo de inicio. ¿Sí? Y en ese nivel únicamente. ¿Hay algo que no sirva para hacer esta estadística? ¿O todo contribuye a la elaboración de la estadística? Sí, tienes razón. Todo contribuye, creo. Sí, todo contribuye, o sea, y todos primero están compartiendo datos. ¿Sí? Están compartiendo datos, o sea que a eso ya les da la pauta de que además se está haciendo una cosa específica, digamos, que es generar esa estadística. Yo sin alguno de los elementos de esto, yo acá no estoy haciendo procesos o tengo elementos que me estén ayudando a hacer otra cosa que no tienen nada que ver con la generación de la estadística. Todo contribuye a eso. O sea que fíjense, ¿sí? Esto piénsenlo, que cuando tenemos un código que es coherente, ¿sí? Que ayuda a hacer algo específico, en general es difícil, o sea, salvo que estemos un poquito demente, digamos, no, en general todo tiene que servir para algo. ¿Sí? Por eso es que les decía que muchas veces algunas clasificaciones
eran más teóricas que otra cosa, porque es muy difícil que a alguien se le ocurra hacer un módulo casual. Porque sí. ¿Se comprende eso o no? Sí, sí. Bueno, Sí, o sea, profe, tendría que ser a propósito para que sea casual, básicamente. y sí, es muy difícil que alguien haga, si está en sus cabales, que haga algo casual. Bueno, analicemos corte. ¿Qué hace? ¿Corte comparte datos entre todos los elementos o no? Tendríamos que empezar ahí, por ahí. Sí. Comparte total costo. Sí, por ejemplo, sí, total costo. Ujú. Fíjense que está generando, tienen una variable que es gen costo también, ¿sí? Y ahí es donde trabaja justamente para hacer el corte. Podría esgrimirse que no todos los elementos, por ahí esos elementos de datos se usan en todos los lugares, con lo cual podríamos tener alguna variante entre comunicación, secuencial o funcional, digamos. Pero en definitiva, acá lo que estamos haciendo es un corte de control, ¿sí? ¿Está? Y el proceso que llama eso, ¿sí? Es justamente es el que está dirigiendo esto, ¿no? Y allí tendríamos que ver, fíjense, por ejemplo, qué comparten entre los elementos. En proceso nosotros tenemos un condicional en el cual tenemos, por ejemplo, total, ¿sí? Que es compartido por el primer elemento, y después en el sino también tenemos el total, pero ahí tenemos otro conjunto ¿cómo se llama? De variables además. Entonces quizás este podría ser un poco menos cohesivo si se quiere, pero acá tengo una cuestión vinculada también al uso de estructuras condicionales, ¿sí? ¿Por qué necesito que esto esté acá? Porque de alguna manera el que me dirige todo es testigo, ¿sí? Entonces es testigo el encargado de decirme si es igual a falla, si es eso, hace una cosa, si no otra. Entonces este es el más difícil de ver. Podría decirse que sí comparten datos, aunque no en todos los elementos, y podría tratarse, por ejemplo, de uno de comunicación, ¿sí? También, de alguna manera, si me voy subjetivamente hacia el otro extremo, es decir, el extremo más cercano al de datos, que es el de proceso procedural, podría decir, bueno, son mínimos los datos que comparte, y por ahí podría pensar en separar este módulo aparte, ¿sí? O sea, separar sus partes. Con lo cual habría que ver si habría una forma más adecuada de hacer esto. ¿Se entiende a lo que voy? Profe, pero si uno lo separa, ¿no habría más acoplamiento? Bueno, es que justamente por eso, si nosotros analizamos solamente la cohesión, podemos arribar a cuestiones con acoplamiento malo. Entonces, como vos decís, sí, en algún momento hay que mirar todo. Lo que pasa es que ahora estábamos viendo solo la parte de cohesión. Pero es verdad, sí, que ahora fíjate que proceso también está bastante acoplado. ¿Sí? Porque tengo cuántos elementos allí. ¿Cuántas entradas tengo? Total, testigo, marca, gen costo y falla tengo. ¿Sí? ¿Es posible que de alguna manera mejore eso o no? Profe, ¿podría, por ejemplo, hacer la pregunta del testigo en el módulo principal y de ahí llamar adecuado al módulo que haga falta? También, En vez fíjense de que... proceso. Claro, y fíjense una cosa. Fíjense que dentro de corte, también, que es una posibilidad dentro de corte, yo también estoy haciendo la búsqueda, ¿sí?
y ahí estoy haciendo el cambio. Eso en realidad yo lo podría también hacer afuera, tanto la búsqueda, ¿sí? Como como el cambio, el refresco de la variable por el testigo. A ver, déjenme, voy a compartir yo Haddad. Tanto esta parte, fíjense, como esta, podrían estar afuera, desde donde es llamado esto. ¿Sí? Porque esto se encarga básicamente de hacer el corte y por ahí lo que yo necesito, ¿qué obtengo de fallas? Fíjense que falla dice que tiene código de falla, nombre de falla y costo. ¿Sí? Entonces, acá yo estoy viniendo con testigo, buscando ese testigo en fallas para después mostrar qué hay adentro. Para mostrar el costo total y el nombre de la falla, que lo estoy poniendo acá. Entonces podría pasar el nombre de la falla y hacer la búsqueda afuera quizás. Pero eso también me llevaría, como dicen, a agregar dos variables acá, pasar dos variables. Sí, dos parámetros más. Pero bueno, en definitiva está bastante balanceado el diagrama, ¿sí? Las cohesiones son aceptables, ¿está? Por lo tanto estaría bien el módulo. Por ahí, como es un ejemplo un poco más didáctico, hay cosas que, por ejemplo, calcular costo, habría que ver si conviene tener un módulo, ¿sí? De un solo, que hace una sola operación. Pero de todas maneras, fíjense que hoy en día, con los parámetros, con los criterios que tomamos para diseño orientado a objetos, uno puede poner getter y setters, que podríamos hacer una comparación con esto tranquilamente con una línea. ¿Ok? Así que bueno, eso en líneas generales, chicos. ¿Está? Entonces, las clasificaciones son, sobre todo, están bien. La mínima, la peor, digamos, que podemos encontrar acá es temporal. ¿Sí? Menos que eso no hay. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a pasar a la parte de preguntas, consultas y demás que tengan para el parcial o el trabajo. Si nos sale así de prolijo el diagrama en PC, no me quiero imaginar escrito. Bueno, habrá que practicar. Yo tengo dudas por ahí para entender bien el temporal, la ecuación temporal, no me queda claro del todo. Sí. ¿Alguna cuestión en particular con eso o no entender nada de lo que es temporal? Bueno, pongamos que no entiendo nada. Ajá. Se confunde con algo en particular porque, a ver, temporal junto con la lógica suelen ser una de las más accesibles, digamos, en términos de clasificación. ¿Sí? Así como la lógica pertenecen a la misma categoría, ¿sí? De clasificación, es decir, imprimir, emitir, generar reportes, por ejemplo, que porque es mal, de por sí no es mala, en el sentido de que allí estamos clasificando, por ejemplo, reportes que se supone que no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, un reporte de ventas y otro reporte que tenga que ver con incremento de precios. ¿Sí? Y solo por el hecho de ser reporte lo ponemos en un lugar. Eso es lógico. Y si no comparten datos, entonces se lo clasifica como lógico. Temporal es el siguiente hacia arriba. ¿Sí? Y suelen ser bastante evidentes porque tienen nombres vinculados a eso. Si uno, si ustedes miran acá, por ejemplo,
Dice... No está mostrando nada, profe. Ah, perdón. Ahí ya voy. Bueno, si ustedes miran acá, por ejemplo, ¿sí? Dice palabras tales como inicializar, limpiar, implican vinculación temporal. ¿Sí? Esto que dice que no hay, que se tienen que hacer en determinado momento, pero tal como el caso este que tenemos acá, las variables no tienen una vinculación fuerte entre sí, digamos. Yo necesito hacerlo en este momento, ¿sí? Porque lo tengo que hacer al principio del algoritmo. Eso es lo que los une, pero no hay datos fuertemente uniéndolos. ¿Ok? Y sobre todo va a tener este tipo de verbos, lo que son los módulos clasificados como temporales. ¿Sí? Eso no significa que por ahí podrías hacer un análisis más profundo para ver si no tenés una cohesión superior, pero en general suelen estar vinculados de esa manera. ¿Sí? Sí, No es entonces, mucho más que eso. y el de abajo también puede ser temporal entonces, porque no importa en qué orden se abren los archivos. Sí, que el de abajo lo clasificamos en temporal recién. Sí, por eso. Sí, es temporal. Abrir y abril. ¿Cuál? Sí. ¿Abrir son temporales, dijeron, profe? ¿O cuál? Apertura. Apertura es temporal. Ah, perfecto. ¿Está? Ok, ahí ya entendimos. Significa que se tienen que hacer, ¿por qué digo más o menos en el mismo momento? Porque no es que se tienen que hacer exactamente en el mismo momento, no significa en paralelo. ¿Sí? Yo acá podría poner gen costo acá arriba, total abajo y va a seguir funcionando igual, ¿se entienden? No hay una cuestión ni de secuencia ni de paralelismo, digamos. Obviamente, si fuese paralelo, inicializar, obviamente con más razón va a ser temporal, pero digamos no tiene esa restricción. ¿Está? Profe, yo por ahí tengo una duda con el tema de cuando nos dice flujo de control, porque basándome por ejemplo, en el árbol que está ahí para intentar definir qué tipo de ecuación es, veo que dice, tenemos datos, flujo de control y nada. Bueno, y cuando dice flujo de control, y hoy como habíamos definido ese que yo le había consultado porque era procedural y no era secuencial, ese que era actualizar el registro en el archivo y obtener la siguiente transacción. Entonces yo me quedé con la duda entonces, ¿cuándo definimos que algo es un flujo de control? ¿Y cuándo definimos que es dato? Porque están vinculados por alguna estructura de control. Es más que nada por una estructura de control y no tanto por un flujo de control, no por el flujo en sí. ¿Está? O sea, es decir, se tienen que hacer en determinado momento en una misma iteración, en una misma estructura condicional, pero no comparten datos entre sí. Lo cual es bastante difícil de lograr también. Pero porque este se llamaba newtran y era actualizar el registro en el archivo y obtiene la siguiente transacción. Claro, y ahí lo que tenés es una lógica de control en el cual la secuencia es importante, ¿sí? O sea, no tenés datos. Una forma es la secuencialidad. Tengo que hacer uno antes que otro, pero no comparten. La salida de uno no es la entrada del otro, ¿sí? Pero se tiene que hacer de esa manera. Claro, la secuencialidad sí la veía, lo que no lo veo por ejemplo, el control. O sea, no llego a distinguir dónde hay un control ahí. Bueno, a ver, para eso, déjenme un poquitito que voy a buscar porque para eso les compartimos no sé si se les compartió la segunda parte, Valeria, la de cohesión también, o solamente la de acoplamiento. No, ese falta levantar. Bueno, ahí
Déjenme que yo lo busco acá y ya les muestro esto en vivo mientras que Valeria si lo tiene ahí a mano, lo sube. Sí, ahí lo subo. Profe, ¿el parcial la semana que viene son 2 horas para hacer o vamos a tener todo de 21 a 23? No, está bien. Sí. No, capaz que sean 2 horas 15. Ok. ¿Y van a hacer 4 ejercicios o más de eso? Todavía no lo tenemos cerrado, sí sabemos que vamos a tratar de hacer un paneo por todos los temas. ¿Está? Claro. Como les dije, lo principal es realización de caso de uso, luego le sigue patrones y por último diseño estructurado. ¿Está? Bueno, fíjense, esta es la otra partecita que es interesante de acá, del libro, de de Page Jones. Y acá fíjense que tiene todas las clasificaciones. Y por aquí, a ver dónde se encuentra el procedural. Fíjense lo que habla del procedural. Esto se los apunto para que ustedes lo lean. Acá no vamos a analizarlo totalmente, pero dice, es el punto límite básicamente en donde nosotros consideramos módulos que son fácilmente mantenibles de aquellos que no. Eso es un criterio, pero dice, fíjense el ejemplo, ¿está? Dice, un módulo proceduralmente cohesivo es uno en los cuales sus elementos están involucrados en diferentes y posiblemente actividades no relacionadas, ¿sí? En las cuales los flujos de control de cada actividad, en los cuales los flujos en los cuales se controla el flujo de cada actividad al siguiente, ¿sí? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, el ejemplo que figura y se van a dar cuenta de lo que hablo. ¿Tienen que ver las actividades que están puestas acá o no? Entre sí. No. ¿Sí? Yo por ahí, algo vinculado, si se lo supone que acá voy a limpiar los utensilios, después voy a preparar el pavo, pero llamar por teléfono no tiene nada que ver. ¿Sí? Tomar una ducha no tiene nada que ver. ¿Sí? Por ahí picar vegetales tiene que ver con lo de arriba. Entonces, lo que rompe la cohesión acá quizás son el punto 3 y 4 y el 6. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Es que yo lo tengo que hacer en este orden, por ejemplo. ¿Sí? Por alguna razón. Pero como les digo, son elementos difíciles, es una cohesión difícil de encontrar porque es difícil que yo ponga algo que no tiene nada que ver dentro de un módulo. Es como una secuencia caprichosa, se podría decir, o sea, porque... bueno, no, tiene que tener una razón. Tiene que tener una razón. Fíjate que acá te da un ejemplo, ¿sí? En el cual tengo una estructura que les pido que después ustedes la analicen, que la está clasificada, mira acá, se puede ver al último, dice que tengo 2 tablas que no están relacionadas para nada, ¿sí? La tabla A y la tabla B. Y por alguna razón, fíjense, está haciendo de una iteración de 1 a 100, ¿sí? Pero no tiene nada que ver una con otra. Entonces, ¿qué los une? La estructura de control, que en este caso es una iteración. Pero fíjense que son ejemplos un poco artificiales. ¿Ok? Por eso les digo que algunas
¿cómo se llama? Clasificaciones son más difíciles de encontrar que otras. ¿Sí? Porque son más difíciles que se den en un ejemplo práctico. Les pido que busquen acá, ¿sí? Terminen de completar con esto lo que ustedes venían viendo con el apunte de teoría. No sé si con el profe pudieron ver algo en particular de esto. Estuvo explicando cohesión, sí. Bien, pero nada, básicamente lo que quiero que comprendan es que fíjense que acá hay una entrada y una salida y no hay un flujo de control, ¿eh? Así que no tomen como que tiene que haber sí o sí un flujo de control. Tiene que ver con cómo se encuentran dispuestos los elementos dentro de ese código. Y fíjense que acá, según da a entender, tabla A y tabla B eh, no tienen que ver entre sí por datos, pero este algoritmo supuestamente me exigen que ambos se ejecuten 100 veces. ¿Sí? Entonces por eso van en ese lugar. Y por eso es procedural. ¿Ok? Entonces eso es un ejemplo de procedural. Y acá tienen temporal, etcétera, ya vienen, que es similar a lo que habíamos visto. Entonces, acá tienen en más detalle la explicación de cada una de las cohesiones. Y por último, ahí tienen la casual. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Perdón, acá en el chat que dice, ¿vamos a tener que hacer código o va a ser más centrado en diagramas? Sí, no, como les dije, no tenemos definido. Puede ser que hagamos un diagrama, tengan que hacer el código, pueden ser que les demos el código, tengan que hacer el diagrama. Sí, una de las dos cosas. Son los ejercicios que estuvimos viendo. El otro dice sobre el TPI, el diagrama de secuencia, ¿lo podemos hacer en Modelio? ¿No? Sí, sí se puede. De hecho, por eso damos la herramienta, dice. En dicho caso, ¿cómo hacemos para denotar que se recorre el arreglo de X clase? ¿Podría mostrar si es que está dentro de posibles dudas a resolver? A ver, ¿cómo recorrer un arreglo dentro de una clase? Eso lo expliqué eso estaba dentro del video que vimos que se publicó cuando empezamos a ver diagramas de interacciones. ¿Arreglo o colección? ¿Ok? No es específicamente arreglo, estamos hablando genéricamente de cualquier elemento de cualquier variable que pueda tener múltiples objetos adentro. Puede ser una colección, puede ser un arreglo, ¿sí? No se hace una diferencia con respecto a eso. Después dice para Carolina Sotelo, profe, estudiando con un compañero nos surgió una duda al hacer el diagrama de secuencia de un patrón. No sabemos si lo planteamos bien y lo quieren compartir. Con respecto a la codificación, sí, pueden compartir si querés ahí. Dejo de compartir yo. Diagrama de flujo explotado, profe, no miramos, ¿no? ¿Cómo? Diagrama de flujo explotados, casi no deberíamos mirar tanto eso, ¿no? ¿A qué te referís con los DFDs? Sí, explotados en realidad. Vos te estás refiriendo para ser exacto, vos te estás refiriendo a los diagramas que empezaron a aparecer en diseño estructurado. Claro, los que están en la guía 10 después de los... Esos son DFDs, ¿sí? Explotado, no explotado, lo que fuera, son DFDs. No vamos a centrar en eso, traten de interpretarlos nomás. Ok, gracias. Bueno, ¿cuál es la pregunta?
¿Qué es lo que están queriendo hacer acá? ¿Algún compañero que pueda hablar? Porque si no va a ser difícil de Ahí, comunicar. profe, será el ejercicio de Facebook, que se enviaba la solicitud, por así decirlo, y cuando mi amigo aceptaba la solicitud, ahí me mostraba las fotos y la lista de amigos. Ajá. Esa era la consigna. Pero eso ya no se los corrigieron los profes, Vale, Manuel, no Sí, fue. sí, se mandó un PDF con, Sí. ¿cómo es? Con un diagrama ya hecho, y teníamos duda del diagrama que la profe mandó como ejemplo de que estaba bien. A ver, vamos a ver cuál era vamos a ver el diagrama, entonces no lo discutimos en, ¿cómo se llama, Valde? Déjenme un segundito, ¿sabes? Valeria, eso se había publicado en la clase, ¿no? Sí, yo tengo el ejercicio, profe, yo tengo el ejercicio del grupo acá. Si, Caro, querés cancelar la compartida, yo le muestro el ejercicio que la profe Valeria mandó. Y lo vemos rapidito. ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces, a ver, ustedes en este caso tienen el usuario o el cliente que va a estar utilizando el proxy. ¿En qué consistía este ejercicio? En que ustedes van a tener como una lista allí, en que decía que podía llegar a tener miles de amigos. Entonces, esos miles de amigos implicaban que por cada amigo vos tenés los datos, y los datos más básicos como son el nombre, etcétera, pero después tenés un dato que consume recursos para atraer recursos de red, que es, por ejemplo, la foto del amigo. Sí, entonces, en ese caso, por más que yo cree la lista, no se va a estar mostrando todo al mismo tiempo, sino que lo que se puede, una de las formas de hacerlo es utilizar un proxy. Es decir, que vos por ahí quizás, no te digo crear los 5.000, pero crear una gran parte de esos, y lo creas con lo que sería un amigo falso, entre comillas, en el cual simplemente cargas una foto por defecto hasta el momento en que se tiene que mostrar. O sea que lo que activa la llamada al amigo real es cuando yo estoy mostrando la foto de ese amigo en pantalla, o sea, cuando es visible. Entonces eso es lo que se quiere representar de esta manera, ¿sí? Es la manera quizás un poco más cercana que tenemos a hacer, porque lo que va a suceder es que esto va a tener que responder a un evento, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí en la parte de mostrar, ¿sí? Ahí crea el amigo real y lo que hace es mostrar ese amigo en particular. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cómo se podría completar esto? Quizás teniendo acceso al lugar en donde se encuentra, por ejemplo, la foto de ese amigo real o lo que fuera, cargar la imagen, que ahí está simplificado de esa manera, que está bien, porque si no, tendríamos que seguir viendo cómo nos comunicamos con otra parte del sistema, es decir, de dónde estamos descargando esa imagen. Pero por el momento, eso estaría bien de esa manera, digamos. Lo otro que si quieren es, ustedes pensando que esa imagen la traen de otro lado, podrían dividir esto, si ya se quieren complicar únicamente, es dividir la parte de lo que se encuentra, digamos, en el frontend y lo que se encuentra en el backend. ¿Sí? Con lo cual allí tendrían que efectivamente solicitar la foto desde algún servidor, por ejemplo. No, claro, ahí ya
ya es un poco más complejo. A lo que digamos con Caro es que en este caso a nosotros nos devuelve una imagen, o sea, nos devuelve la imagen, por así decirlo, del amigo, ¿sí? O sea, del amigo proxy en este caso, porque toma la imagen de mi amigo que está en algún lugar de la memoria, no sé dónde, y me lo trae, pero o sea, me toma una nomás, en este caso. Sí. Pero en el ejercicio también decía que me muestra la lista de los contactos, o sea, de los amigos del amigo al cual yo voy a solicitar. Y esa Bueno. parte no sabíamos cómo identificar en este diagrama. Lo que pasa es que ustedes pueden meter, fíjate, esta estructura que tienen acá, que dice ver imagen amigo, esta la podrían embeber en una iteración, ¿sí? O cuando sucede eso, porque esto va sucediendo de a uno, es decir, que cuando tengo el evento mostrar, sucede esto que está acá. ¿Se entiende? O sea, yo al inicio voy a tener cargado lo que es el amigo proxy, vamos a suponer, ¿sí? Y que eso lo puedo mostrar como una carga iterativa, si quieren, en otra parte del diagrama. ¿Está? Pero al momento de que llegue el momento de mostrar ese amigo real, ahí sí vos vas a invocar a esa parte que está mostrando acá. ¿Sí? A la segunda parte. Eso quizás podría, ¿sí? Depender también, digamos, depender de lo que es el amigo proxy, digamos, que este sea el que se encargue de hacer la llamada al real. ¿Sí? Fíjense que es lo único que quizás se podría cambiar acá, ¿sí? Que en vez de que salga del usuario, ¿está? Llame se ha llamado desde el proxy. ¿Ok? Eso es lo único. Sí, profe, entendí. Entendí bastante. Y lo que ustedes mostraron recién, ¿en qué se diferenciaba de esto? Aunque nosotros no creamos, no hacíamos la iteración esta de preguntar si el amigo era nulo y crear el proxy. Nosotros lo que hacíamos era pedir la lista al amigo proxy de la cantidad de amigos, por así decirlo. Ajá. Porque nos enfocamos en la parte del ejercicio que hice, que yo, Gabriel, le mando un mensaje a Leandro y el proxy de Leandro lo que hace es devolverme la cantidad de amigos que tiene Leandro. Y cada amigo con su respectiva foto, por así decirlo. Fíjense que acá está haciendo en realidad lo que yo le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque esto ustedes lo tienen que hacer. Acá está lo central de lo que es el proxy, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes acá tienen la creación de lo que es el amigo, es decir, aquel que está utilizando lo que sería el usuario. Lo que vos verías, si se quiere, en tu barra es usuario. Son clases usuario. ¿Sí? Entonces, usuario va a decir, bueno, en este caso yo voy a elegir un proxy. ¿Sí? Y cuando el usuario, cuando al usuario le llega la notificación de que va a ser mostrado, esa es la parte quizás un poco más complicada de mostrar, quizás se podría llegar a mostrar un poquitito antes de lo que sería, viste el método que tenés ahí, mostrar, tener como un evento que llega desde afuera, el cual activa el mostrar un amigo real. ¿Sí? Pero fíjense que al amigo real se lo está manejando, tal como dije, desde el proxy. ¿Sí? O sea que es el propio proxy el que se encarga de mostrar después el amigo real. En este caso lo que muestra es la foto. ¿Sí? Sí, en este caso muestra la foto el amigo. Sí, sí, yo entiendo cómo funciona el proxy y dónde se para. Era una cuestión de interpretación más con respecto a la consigna. Bueno, perfecto. Esa no era mi duda, profe. Listo, ok. Muchas gracias. Nada. Bueno, no sé si por ahí quedó otra pregunta pendiente. Yo tengo una duda, profe, de uno de los ejercicios que tenía algo que ver parecido con eso, pero es con realización de caso de uso de diagrama de secuencia, por ejemplo. No sé si lo puedo mostrar medio rápido. ¿Tenés para mostrarlo ahí o no? Sí. Sí. Voy a compartir pantalla completa, ¿no? Porque era
A ver, este que quisimos hacer para practicar, de modificar datos del proveedor, tomamos ese caso de uso para estudiarlo y analizarlo. Y bueno, y ahí por ejemplo, nosotros hicimos eso, pero lo que quería analizar es, por ejemplo, si te dice que el proveedor, para modificar los datos de uno de los proveedores, acá lo que te decía básicamente es que el empleado de compras modificaba los datos de un proveedor. Entonces, bueno, lo que haces es le pedís al actor que te ingrese lo que quiere modificar. Yo se lo pedí básicamente con una especie de formulario, o sea, un solo elemento más, que le pasaba las modificaciones, se lo iba pasando hasta que llegaba a la clase Reciplas, que es la que tenía que tiene la lista de los proveedores, ¿no es cierto? El tema es que acá me surge una duda con el hecho de que no sé si pasarlo así, como recién veíamos, de que le manda un automensaje y decir, bueno, al proveedor que seleccioné directamente desde Reciplas, le asigno esa modificación en la parte de sus datos, o tendría que ir a hacer algo como esto, que ya sea que se vea la lista de todos los... De vuelta, por favor, mostrame el caso de uso original. Ajá. ¿Qué parte estás queriendo modelar con eso? La parte de que ya le está asignando la modificación de los datos al proveedor. Esa sería la parte en conflicto, ¿no? El resto creo que se entiende. Pero lo que pasa es que para hacer eso tiene que estar en juego ¿dónde está el objeto proveedor primero? Bueno, ahí en esta imagen de acá yo lo planteaba, por ejemplo, que la lista de los proveedores estaba dentro de Reciplas como un atributo. Y esa era mi duda, tipo, ¿lo puedo tomar como atributo para hacerlo más sencillo o lo tengo que desarrollar completo? No, ustedes cuando manejan los proveedores y tienen su diagrama de clase, vamos a suponer Reciplas, que tiene varios proveedores, ¿sí? Entonces, más que nada, si ustedes ya buscaron un proveedor, primero necesitas identificar al proveedor como un objeto ahí, y ese proveedor no está ahí, es una cuestión principal. Sí, es muy importante que esté ahí porque justamente lo que va a modificar es lo que te devuelve la búsqueda. O sea, te está faltando eso que es central. Claro, entonces sería algo así. Se ve medio oscuro, pero... Bueno, pero a ver, considerando eso, sí, algo más o menos así. Este está un poco mejor, hay que ver qué es lo que estás haciendo ahí, qué significa. Bueno, ahí en actualizar proveedor tendría que poner, si vos pones datos de proveedor, aclarar que son datos de proveedor. ¿Sí? Porque primero lo tendrías que haber buscado, digamos. ¿En dónde lo buscas? Que buscar es un include. Y entonces, ¿por qué tenés la lista de todos los proveedores? Yo no hice pero le estaba mostrando porque estaba mejor hecho. Ahí sí mi compañero... Yo no fui, pero no, pero... A ver, tiene la lista de todos los proveedores porque... bueno, acá sí lo busca, él sí lo desarrolló. Es un include en realidad, pero él lo desarrolló. Bueno, primero ahí reforzar lo que vos decís, que cuando tengo un include son casos, por un lado va el caso de uso de la inclusión y por el otro el caso de uso incluido. Tenía que ser un ref nomás. Bueno, y ese ref a vos te tiene que devolver un proveedor específico, punto. Ni siquiera si lo hacen de esa manera, la complicación está en hacer dos realizaciones de caso de uso, pero esta parte se te simplifica porque vos acá obtenés el proveedor que vas a modificar y punto. Esa parte acá ya no la ves. Claro. Ahora, si la búsqueda, ojo con lo siguiente, es porque esto, y se lo estoy diciendo porque ustedes lo plantearon así, pero tal como lo plantearon en el caso de uso, al estar incluido se supone que la búsqueda forma parte de este proceso, de este caso de uso, sí, nada más que decidieron factorizarla. Por alguna razón, supongo que en algún otro lugar se está ocupando buscar proveedor.
Sí. Claro, si esto era un ejemplo del TPI de análisis que nos dieron ustedes, tipo, para hacer el TPI ahora. O sea, no lo ¿Sí? hicimos. Ajá. Bueno, entonces, que dada esa situación, esto está mal en el aspecto de que buscar no tendría que estar acá. Claro. Perdón, la iteración no tendría que estar acá. Lo que ustedes estarían consumiendo acá es el resultado de esa búsqueda, que es un proveedor específico al cual van a modificar. Claro, o sea, si ustedes en el parcial los dan con un include, nosotros claramente tenemos que hacer 2 por separado, no desarrollarlo dentro del mismo coso. Exactamente. Está bien. Y lo otro que decía usted de datos, era esto que está acá abajo, que estaba mal. Sí, o sea, entiendo que por ahí quieren sintetizar un poco las cuestiones, pero fíjense cómo, digamos, cómo van a expresar eso. Si no les da el lugar ahí, pueden poner datos del proveedor, pero en algún otro lugar expliquen qué es dato, o sea, pongan qué están pasando allí. Ok. Están pasando por parámetro. O sea, yo creo que se hacía eso para no tener que hacer 10 flechas hacia la derecha indicando Es que no tiene, ojo, eso, lo que ustedes hicieron ahí, tiene que ser un método que exista. Si ustedes creen que lo mejor es poner 10 sets distintos, tienen que estar los 10 sets distintos. Claro, yo lo que siempre, al hacer la hora de asignación así, por ejemplo, le digo que hay un método que le asigna las modificaciones y le pasa como el parámetro las modificaciones y que lo haga. Parece más fácil. Bueno, pero ahí no hay, acá lo único que le estoy diciendo es pueden reducir el tema de los parámetros, que por ahí si pasan una función con varios si invocan un mensaje con varios parámetros, no les dé el lugar, pero los mensajes tienen que estar representados tal cual ustedes los piensan, ¿sí? Eso no lo resumen. Y después, fíjense que acá ustedes tienen devuelve un proveedor, lo que ustedes tienen allá debería llamarse un proveedor. Acá, esto dice de un proveedor. Sí, fíjate, tu clase, tu objeto que vos tenés al cual está actualizando, tiene que respetar ese nombre. Fíjate, ¿cómo se llama el objeto proveedor que vos tenés? Y, claro, tiene que devolver y. O sea, eso es lo que está diciendo. Sí, o lo que fuere, o sea, respeten eso. O devuelve y o lo llaman un proveedor, fíjense, tiene que coincidir eso. Y por otra parte, ver qué es lo que está mostrando, porque ahí ustedes también están devolviendo información para que pueda ser actualizada y en ningún momento están haciendo un get a proveedor para ver qué van a mostrar de ese proveedor. ¿Se entiende? No sé si van a mostrar el nombre, van a mostrar la dirección, el teléfono, eso en ningún lugar está y el objeto mágicamente no se muestra. O sea, por ejemplo, si ya la lista de los proveedores, nosotros lo que decíamos ahí es que le pasábamos, si encontraba, le pasaba directamente la instancia del proveedor a la clase control. Y si, bueno, yo por lo menos lo había hecho de que si lo encontraba, o sea, si te pasaba algo que sea distinto de null, vos le decías, bueno, sí, pásame las modificaciones, porque al inicio vio como él te pasa un will, que es el que busca el proveedor. Entonces, si la lista de proveedores te devuelve algo, que en este caso va a ser una instancia del proveedor, le deberías decir, bueno, sí, ahora pásame las modificaciones, pero yo no es que le voy a mostrar al actor todo en la instancia del proveedor, sino que le voy a decir que me pase Acá, por ejemplo, él le muestra los datos, pero es cierto lo que usted dice, para mostrar los datos, usted dice que deberíamos llamar otra vez a la instancia I del proveedor y decirle, dame los datos, ¿qué datos? Mostrarle a la... O sea, yo tengo que dejar representado qué voy a mostrar de ese proveedor, porque no es tirarle el objeto y arreglarte como puedas, sino decir qué de ese proveedor voy a mostrar. Para eso voy a tener que enviar un mensaje al proveedor diciendo, bueno, lo que puedo modificar, por ejemplo, es el nombre del proveedor, bueno, get nombre, ¿sí? Y después paso como parámetro nombre a modificar. Y por ahí voy a mostrar quill y nombre y no puedo modificar quill, ¿sí? Pero sí nombre.
Entonces después se ve que en la actualización va el nombre, que el quill lo usa para mostrar nada más. Claro. Sea más o menos de manera automatizada, yo siempre tengo que elegir qué voy a mostrar de un proveedor, de un objeto, mejor dicho. ¿Está? El objeto no, la interfaz, digamos, no puede adivinar qué necesito mostrar de eso. ¿Se Claro. entiende? O sea, a ver si entendí bien, tipo, la clase control no podría o sea, pasarle. El control está bien que le pase un proveedor. Ahora, la interfaz, de acuerdo a cómo yo la programe, ¿sí? Voy a necesitar que de un proveedor me muestre, por ejemplo, el nombre. No quiero que me muestre la dirección, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a saber eso la interfaz si yo explícitamente no se lo pongo allí? ¿Está? O sea, tendría que traer ese dato específico de proveedor. Claro. ¿Entiendes? Eso es básico, digamos, y está en todos los ejemplos que nosotros le vinimos dando allí. Mira, esto es lo que te digo. ¿Está por compartir algo, profe? No, ahí te voy a mostrar. Ah, ok. Lo que te digo es que acá tendría que preguntarle, ¿sí? ¿Qué va a mostrar? Por ejemplo, get nombre. ¿Sí? ¿Está? Entonces, es una llamada que tiene que hacer al proveedor para ver qué va a mostrar ese proveedor. Yo no le puedo pasar al proveedor y pretender que mágicamente sepa qué le va a mostrar al empleado. Tengo que especificar eso. Claro. O sea, claro, porque la interfaz conocería la instancia ahí, o sea, de proveedor. Porque se la está pasando el control. Claro, pues se la pasa el control, pero, o sea, teniéndola en sí misma el objeto, igual tiene que mandarle la pregunta, el método, a la instancia. O sea, que no en sí misma no la puede hacer, pero más allá de que ya se la hayan pasado. ¿Cómo vos dirías quiero mostrar esto? Imagínate que es una interfaz de consola, lo más simple. ¿Cómo diría yo quiero del proveedor que lo tengo en una variable P? ¿Cómo diría yo quiero mostrar el nombre? Le diría proveedor.nombre. P.getNombre, P nombre o lo que fuera. Eso es lo que representa esto. Nada más que lo tengo que expresar con la instancia que yo tengo acá. ¿Sí? Esa llamada se hace desde dentro de la interfaz, pero se hace al objeto que está acá. Está bien. Sí, creo que se entendió muy bien eso. Una cosa más nomás que es el tema que estábamos todos en nuestro grupo en duda, es que cuando nosotros pasamos un mensaje asíncrono, usted nos había corregido algunas veces de que no hay que pasarle parámetro cuando vos estás devolviendo un mensaje asíncrono o algo así. O sea que en realidad. No recuerdo la verdad es que no recuerdo eso específicamente porque fíjate lo que estamos discutiendo una cosa bastante sencilla como para meternos en los mensajes asíncronos. Sí. Era por el hecho de que nosotros decíamos, por ejemplo, de la clase, supongo que la clase interfaz le manda al empleado, al actor del empleado de comercialización, le dice, no sé, texto, que le pasa como parámetro, no sé, alfabeto, qué sé yo, algo así. Algo así creo que usted nos había corregido algunas veces que no se podía y estábamos en duda de eso, si es un error o es posible. Porque en realidad en el TP5, en la guía del TP5, muestra que sí lo hace, pero yo por lo menos me acordaba que usted lo había dicho que eso era un error. Pero aquí llamar mensaje, en todo caso mostrarlo y vamos directo a eso para no estar. En la guía 5, un segundo. Browser. Sí.
Algo así, por ejemplo. Estos son mensajes asíncronos. Cuando pasaba así como parámetro. No, son respuestas. Eso está implicando una respuesta. Claro, No es pero. asíncrono. Ah, ok. Bueno, y está bien que pase como parámetros entonces. Eso es parte de una restricción que tiene la herramienta nada más. Ahí podrían llegar a pasar la respuesta directa sin necesidad de copiar todos los nombres de nuevo. Ah, ok. Está bien, entonces no es un error, sino que se puede directamente poner respuesta nomás. O sea, no está mal, pero. No, claro, pero para empezar, eso que está ahí no es asíncrono, eso representa una respuesta, ¿sí? Y por el otro, las respuestas pueden llevar directamente lo que están devolviendo, como por ejemplo ustedes recién estaban mostrando el objeto en particular de proveedor, ¿sí? Acá lo que hace esta herramienta es mostrar la respuesta en base a a la llamada y copia exactamente lo que tenías ahí, nada más que por eso. Pero ustedes pueden achicar mucho más esa devolución, ¿sí? Claro, está bien. Eso no, perdón, eso por ahí quizá, a ver, que lo que entiendo es que vos por ahí se estaba entendiendo que eso está llamando al método mostrar opciones ahí abajo. Ajá, claro, eso entendía yo, sí. No, eso es una respuesta del mostrar opciones de arriba. Claro, está bien. Claro, entonces, o sea, para no malinterpretar, yo lo veía así también, como que era un método. Pero está bien. No. Claro, ahora queda más claro. Son respuestas nomás. Todo lo que vea en puntos, en flecha de guiones, son respuestas. Salvo el create, por ejemplo, que es una convención que se hace así. Ah, ok. Claro, eso es justo, estaba por decir que este sería así una síncrona. Bueno, no. En ese caso es un estereotipo, no significa que sea síncrono. Okay. Ok. Estamos, profe, gracias. De nada. Profe, Sí. yo tengo una consulta. En el tema de lo que es la implementación, ¿se refiere, por ejemplo, a que yo en la página web, por ejemplo, yo tengo modificar pedido, que sea toda la interacción de que busca, de que